Antes de que Mario nos, antes de que Mario nos hable de su semblanza del doctor, pues vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos acompañe esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. Bueno, el día de hoy en especial por ser el día en que recordamos a nuestros seres queridos que ya se fueron, pues le pedimos por ahí, por favor, a Jorge Olavarrieta si puede poner un video cortito en conmemoración. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Pues aunque no le escuchamos volumen, pero pues ahí venía todo el mensaje tal cual. Y bueno, pues recordamos a todos nuestros seres queridos que se nos han adelantado, en especial a Miguel Ángel Pateiro, gran compañero y parte de mesa directiva del trienio anterior, e igualmente a todos los demás que se nos han adelantado. Bueno, ahora sí le pasamos a Mario el micrófono para que nos hable sobre el maestro Lucas Cerviño. Adelante. Bueno, pues él es doctor en Teología Fundamental y licenciatura eclesial en Misionología, de origen argentino. En los últimos 20 años ha vivido en Santiago de Chile, Cochabamba, Bolivia, Barcelona y Puebla, México, donde reside actualmente. Docente en el Instituto de Misionología, Facultad de Teología San Pablo, Cochabamba, Bolivia, y en el CEFIT de Córdoba, Argentina. Sus áreas de reflexión son la propuesta intercultural, el fenómeno religioso espiritual y la moral social. Coordinador general de Instituto Universitario Sofía en América y Caribe, miembro del equipo consultor del CEVITEPAL, CELAM, y del grupo de antropología trinitaria del CELAM, de la red universitaria para el estudio de la fraternidad y del equipo coordinador el Centro Evangelii Gaudium México. Es corresponsable de la Ciudadela El Diamante, miembro de la escuela ABA que profundiza el carisma de la unidad. Ha publicado La vida religiosa, pasión o desencanto, análisis y perspectivas
Itinerarios editorial, septiembre de 2011, Fraternidad e instituciones políticas, propuestas para una mejor calidad democrática, calidad nueva, Buenos Aires, octubre del 2012, Otras misiones posible, dialogar desde espacios sapienciales e interculturales, Cochabamba, Itinerarios 2009. Bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Lucas Cerviño y le damos las gracias por permitirnos estar recibiendo su mensaje a través de estas reuniones que tenemos del Consejo Nacional de Laicos. Bienvenido. Bienvenido, maestro, adelante. Buenas noches, gracias Mario y Rosario. Agradezco la invitación a Víctor también para compartir este momento con ustedes. Bueno, como laico también dentro de un movimiento como es el Movimiento de los Focolares, del cual soy miembro, me parece importante estos espacios de reflexión, de formación, etcétera, ¿no? A mí me han pedido hablar, bueno, el título, ¿no? Que es una buena política, o sí, más política, ¿no? Que es un buen político, porque ese ya sería otro tema, creo, aunque está relacionado, según el Papa Francisco. Yo intentaré hacer como un repaso, un rodeo, para llegar al tema que tal vez en el documento que más lo desarrolla el Papa Francisco, su visión sobre la política es en la encíclica Fratelli Tutti, que todos conocerán seguramente. Pero me parece importante ponerla en un contexto más global también para comprender ciertas afirmaciones o sugerencias del Papa Francisco. Bueno, para tratar, que no sé si al final se vuelve más ameno o no, pero bueno, preparado una presentación que comparto y que igual después se las puedo hacer llegar, no tengo ninguna, o sea, bueno, sí, ninguna dificultad de no compartirla. Ok, creo que ahí se estará viendo. Inicio con esta frase del Papa Francisco justamente en Fratelli Tutti, en el número 154, donde el Papa habla justamente de la mejor política, no tanto de una buena política, sino de la mejor política, ¿no? Que hace falta y que es necesaria en el mundo de hoy, justamente para, o capaz de realizar la fraternidad humana o la fraternidad universal, ¿no? Promoviendo la amistad social, que son temas que vamos a profundizar un poco como para entender la visión de la política del Papa Francisco. ¿Qué diferencia la mejor política de otro tipo de política? Como lo dice más abajo en el texto, ¿no? Que es la que parece ser prima y se desarrolla más, es justamente la orientación y la finalidad al verdadero bien común. O sea, al bien de todos y no al bien de ciertos sectores, sea el sector que sea un sector empresarial, sea un sector social, sea un sector partidario político, sean grupos de poder, lobbies, etcétera, ¿no? Justamente la mejor política es la que está al servicio del bien común. Y de ahí va a surgir ya una de las claves del Papa Francisco, de la importancia de él para esta mejor política, para esta buena política, que la política es justamente una visión para el pueblo, en el buen sentido de la palabra, que no hay que asociarla automáticamente a los populismos y demás, ¿no? Y de ahí viene su confrontación también con ciertas visiones liberales o liberalismo, ¿no? Para decirlo en términos o en conceptos que pueden sonar un poco abstractos, pero que después se vuelven muy concretos también en nuestras opciones cotidianas. Y en ese sentido, la mejor política no la hacen solo, o no la deberían hacer solo los políticos o los partidos políticos, sino cada ciudadano y también cada cristiano, ¿no?
sobre todo laico, que tiene como misión, como discípulos misioneros, si queremos decirlo en este término que tanto se ha utilizado a partir de Aparecida del 2007, la misión de los laicos es justamente la transformación de la sociedad, no el encierro en espacios eclesiales, como a veces sucede más habitualmente de lo que creemos y de lo que debería ser, ¿no? Porque se vuelven espacios de seguridad y de autorreferencialidad. Bien. Con esto ya el Papa coloca el tema en esta cita, ¿no? Vuelvo a decir, el bien común, el tema de la política y el tema de la fraternidad. Un par de aclaraciones iniciales en relación al título. Yo voy a hablar más bien de la buena política o la mejor política según el magisterio del Papa Francisco. No tanto según el Papa Francisco, porque retomando cierto chiste eclesial que circula a veces de los misterios de la Iglesia, uno de los misterios de la Iglesia, además de cuántas congregaciones femeninas hay y de cuánto dinero tienen los salesianos, es qué piensa un jesuita, y el Papa Francisco es un jesuita, así que saber entender qué es lo que piensa el Papa Francisco sobre la buena política o la mejor política puede ser algo arduo. Podemos saber lo que el magisterio del Papa Francisco más o menos opina, ¿no? Que ya serían dos cosas distintas. Dicho eso así un poco de manera que puede sonreír a algunos o irónicamente, pero me parece importante. Y el tema de la buena política versus la mala política, que claramente aparece en este texto. Hay una mejor política, o hay una política que hoy con frecuencia no está orientada justamente a construir un mundo distinto y un mundo mejor. Por lo tanto, esta buena política estaría asociada a la mejor política, o al mejor bien posible, si queremos decirlo. No es el mal menor, como tantas veces decimos, no, voy a las votaciones o voy a hacer algo, porque al final hay que elegir entre el mal menor. No, es el bien mayor, es la mejor política, es la aspiración a lo máximo, aunque siempre dentro de los límites y de las posibilidades, porque muchas veces el ámbito social y político es eso, es saber superar ciertas dicotomías blanco y negro, ¿no? En las cuales a veces nos movemos. Y en ese sentido, la responsabilidad del laico en el ámbito político, como decía antes, como discípulo misionero. El recorrido para que nos ubiquemos, para que se ubiquen en este tiempo que compartiremos hasta ahorita o un poco más, yo lo dividí como en tres momentos, ¿sí? Unas claves del magisterio de Francisco, que me voy a centrar sobre todo en Evangelii Gaudium, que es como su carta, su plan de gobierno, si queremos decirlo en términos políticos, ya que estamos hablando, o su carta de orientación, ¿no? El primer documento de un pontífice, de un papa, siempre es como su visión de la Iglesia y qué es lo que va a hacer en su pontificado o en su gobierno, por decirlo así. Luego de eso, ubicando algunas claves de Francisco, ubicaremos el encuadre general de Fratelli Tutti, la segunda encíclica del Papa Francisco, después de Laudato Si. Las dos grandes encíclicas del Papa Francisco son encíclicas sociales y son encíclicas con tinte político, ambas. Y luego ubicarnos, capítulo 5 de Fratelli Tutti habla de la mejor política. Entonces tratar de leer algunos textos de primera mano para entender qué es eso de la mejor política o por dónde va, y que nos puede ayudar. Por lo tanto, como dije antes, no voy a ir de lleno ya al tema de la mejor política, sino que para entender esos textos capaz o profundizarlos mejor, considero a veces es bueno dar un rodeo más amplio, ¿no? Al final de cada una de estas presentaciones, que ya van a ir hablando del tema de la política, o de esta mejor política claramente, ¿no? Podemos hacer un momento de diálogo, dudas, si es que la hay, como para hacer pausas intermedias y no hacerlo tan largo, tan tedioso al tema. Claves entonces del magisterio de Francisco. Para mí una de las grandes claves del Papa Francisco, que no es una novedad, porque retoma algo de Pablo VI, ¿no? Del Papa Pablo VI, el Papa que llevó la Iglesia después del Concilio Vaticano II, no sin pocas dificultades y tensiones y polarizaciones.
es una de las claves del Magisterio Francisco, es recuperar o poner en evidencia con más fuerza que otros pontífices la dimensión social de la evangelización. Hay un compromiso social del cristiano que es parte de la evangelización y del anuncio del evangelio del querigma. Algo fundamental que a veces se descuide, parece ir en contraposición, la promoción humana o el desarrollo humano integral, como los llama el Papa a uno de los dicasterios, le ha cambiado el nombre en el Vaticano, a uno de los ministerios, podríamos decir, del Vaticano, el desarrollo humano integral, como parte de la evangelización y no como la evangelización reducida a un ámbito intraeclesial o dentro de la iglesia, a la catequesis, a la formación, a los sacramentos, etc., que es un aspecto, sino también este otro aspecto de la dimensión social de la evangelización. Y eso se ve claramente en Evangelii Gaudium, como lo veremos. En Evangelii Gaudium, ustedes recordarán, habrán escuchado este texto que lleva 10 años del magisterio, en el cual ya está contenido, si uno lo lee con detenimiento después de 10 años, todas las acciones del Papa Francisco, incluso el tema de la sinodalidad y demás. El Papa parte de la importancia de un anuncio del Evangelio que genera alegría, no depresión, tristeza, cargo de conciencia, simple sentimiento de culpa, etcétera, sino que genere plenitud de vida, y eso viene de Aparecida, del 2007, en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, discípulos misioneros para que nuestros pueblos tengan vida, anunciar vida, no, sí. El tema de la transformación misionera de la Iglesia, que la Iglesia va a solucionar su crisis de identidad y su gran crisis por temas de abusos y tantas otras cosas, no encerrándose, sino saliendo de sí misma. Analiza el mundo de hoy y la sociedad de hoy como el gran mal de la sociedad de hoy, el individualismo, o dicho con otras palabras, la falta de compromiso comunitario. Y esto es clave para entender el magisterio del Papa Francisco, el tema de los lazos, de la relacionalidad, de la importancia del otro, por más diferente que sea, el sentido de cuerpo, de la generación de un nosotros, en contraposición al individualismo siempre más creciente, que también está dentro de la Iglesia de los cristianos. El volver al anuncio del Evangelio, todos discípulos misioneros, y el capítulo 4 le dedica todo un capítulo a la dimensión social de la evangelización. El anuncio del Evangelio no se reduce a catequesis, anuncio explícito de Cristo, etcétera, que también es necesario, sino también la dimensión social de la evangelización. Fundamental ya en esta exhortación del Papa, que es como su carta de gobierno. Y Evangelizadores con Espíritu, el capítulo 5. Capítulo habla claramente de esta integración entre un profundo encuentro con Cristo en uno mismo, pero también en el prójimo. Entonces el Papa dice, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social, o sea, una espiritualidad que me evade del mundo, que me aísla de la sociedad y de los conflictos de la sociedad, donde el cristianismo o la ritualidad cristiana o los sacramentos cristianos se vuelven un espacio, un oasis frente a el mundo y un espacio de refugio frente a la realidad. Pero tampoco sirven, dice, los discursos misioneros, ni los discursos y praxis sociales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. O sea, el Papa busca integrar interioridad con exterioridad, por decirlo así. Compromiso social con transformación personal. ¿No? Transformación personal y transformación social de las estructuras. Ambas cosas al mismo tiempo. Criticando ciertos desvíos de espiritualidades intimistas o de simplemente pseudo espiritualidades de transformación social que se vuelven una ONG o no tienen un arraigo en el Evangelio y en el seguimiento a Cristo. Clave del pontificado de Francisco y clave para entender la buena política o la mejor política y el compromiso del laico. En ese sentido plantea lo que ya hemos escuchado tantas veces, esta iglesia en salida. ¿Qué me interesa aquí? El Papa
En Evangelii Gaudium al inicio habla que cada cristiano y cada comunidad tiene que hacer un discernimiento. Otro gran aporte del Papa Francisco, el discernimiento. También el discernimiento en el ámbito social y político. A la hora de votar, pero también a la hora de tomar decisiones en ámbito ciudadano y social, de compromiso, de tejer, de transformar, de generar puentes, lazos, encuentros, que es la propuesta del Papa, de una cultura del encuentro, no de una cultura de la polarización y de la confrontación por la confrontación. Todos estamos invitados a hacer un discernimiento personal y comunitario para entender cómo salir a llevar el Evangelio a las periferias. Y una periferia puede ser la política o el ámbito político, más allá de lo partidario o no partidario. Capítulo 2, voy muy rápido, pero capítulo 2 es esta crisis del compromiso comunitario que está fuera de la Iglesia en la sociedad y en el mundo, pero también en los agentes de pastoral, y el Papa denuncia todo el individualismo que ha generado ciertos tipos de espiritualidad, no voy a entrar en todo eso, y da una clave para el Papa, la raíz de esta falta de compromisos comunitarios, o dicho de otra manera, del individualismo posmoderno y globalizado, es que debilita los vínculos entre las personas y los vínculos familiares. Esta es la gran clave de lectura del Papa, se puede estar de acuerdo o no, pero que el modelo actual vigente, tecnocientífico, neoliberal, si queremos llamarlo así, genera un desmembramiento de los vínculos y un aislamiento de las personas cada vez más fuerte. Y entonces genera poco compromiso comunitario, poco conciencia de cuerpo, de pueblo, de nosotros, de comunidad. Y eso a todos los niveles, incluso dentro de la Iglesia. De ahí que partiendo de una visión del Dios trinitario y del Dios comunión, dice, nosotros tenemos que aportar como Iglesia y como pastoral una vida de comunión que sane, promueve y afiance los vínculos interpersonales. Esto es clave, porque esto de aquí saca todas las consecuencias a todos los niveles el Papa Francisco. A nivel personal, a nivel pastoral, eclesial, social, político, económico, cultural, etc. Una iglesia que, porque es fiel al Dios trinitario, que es un Dios de comunión y de interrelaciones, tiene que aportar relaciones interpersonales distintas, donde hay ya que reconocer al otro, sanar las heridas, construir puentes, estrechar lazos para caminar juntos. Sinodalidad, si queremos decirlo. No juntos solo entre personas de iglesia para unirnos en confrontación no, con todos, y aprender a tejer puentes con todos. Y ese es el gran desafío, la gran apuesta y propuesta, yo creo, de una sana política del Papa Francisco, entendiendo la política en su sentido más amplio de servicio al bien común y social. ¿Por qué? Porque el gran problema del mundo de hoy es el individualismo. De ahí su crítica al liberalismo. Viene de ahí. De ahí surge entonces la dimensión social de la evangelización en la propuesta del Papa Francisco. Y anuncia justamente cómo el querigma, el anuncio del querigma, Dios te ama, etc., tiene una dimensión social y no solo eclesial o personal, ¿sí? Y plantea el tema de la inclusión de los pobres y el bien común y la paz social. Aquí no voy a leer todo, pero simplemente para la relación entre querigma y promoción humana, justamente viene de esa visión trinitaria de Dios. Ahí cita el compendio de la doctrina social de la Iglesia, editado por San Juan Pablo II, promovido, y dice, Dios en Cristo no redime, no salva solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. O sea, de ahí la importancia de salvar las relaciones sociales. Y cuando hablamos de relaciones sociales son relaciones económicas, políticas, etc. ¿Por qué? Porque la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina. Entonces nos salvamos juntos, necesitamos de los demás. No somos islas que nos relacionamos solo con Dios de manera personal y no me interesa el resto de la vida de los demás. Porque si vamos a la fuente del Evangelio, el Evangelio nos coloca en esa íntima conexión
también entre evangelización y promoción humana. Por lo tanto, buscar el bien de los demás. Y ahí el Papa coloca dos grandes cuestiones para él fundamentales. Ya hace 10 años que después ha sacado las consecuencias y están en sus documentos justamente y en sus encíclicas. Para él, dos grandes cuestiones le parecen las fundamentales y que van a condicionar el futuro de la historia, de la humanidad. Y son la inclusión social de los pobres. ¿Qué significa? No podemos hacer política. No puede haber un programa político desde la visión cristiana que no promueva la inclusión de los pobres, que no vea la realidad y el mundo social y económico y político desde los pobres, desde los excluidos, desde los descartados, desde los marginados del sistema. Y el segundo tema para el Papa fundamental para evitar la polarización, las guerras, como lo estamos viendo actualmente, y etcétera, es el diálogo social para contribuir a la paz. La paz en un sentido amplio, y aquí nos remito a todo el proceso mexicano y de la Iglesia también, para la construcción de la paz, la ruptura del tejido social, la desintegración de los vínculos, etc. De ahí la importancia y cómo van interrelacionados estos dos temas: paz y inclusión social, y como eje articulador el diálogo. Ahí está la clave para una política mejor, podríamos decir, o para evaluar la política de los partidos políticos, también, si queremos decirlo. Aunque repito que no podemos reducir la política a los políticos y a los partidos políticos, ¿no? Sino todos desarrollamos y tenemos actitudes políticas en cuanto a que aportamos o no aportamos con nuestras acciones, con nuestro compromiso, nuestra espiritualidad, al bien común de la sociedad y no solo al bien común de ciertos sectores o espacios. Bien, la inclusión social de los pobres justamente habla de que hay que atacar las causas estructurales de la inequidad, de la desigualdad, y para el Papa la desigualdad es la raíz de los males sociales, de todos los males sociales. Violencia, migración, corrupción, y podemos hacer una gran lista. Para el Papa, la lectura que hace es que la raíz de todo eso es la desigualdad. Y estamos en el continente latinoamericano más católico y más desigual. Y México es de los países más católicos y también de los más desiguales de América Latina, donde hay una contradicción enorme entonces entre esa vinculación católica y esa adhesión al catolicismo y esa vivencia en su dimensión social. ¿Sí? Y esa desigualdad entre ricos y pobres no es que es la gran cantidad de pobreza, sino la desigualdad entre quienes son ricos y multimillonarios, y los hay en México, y los conocemos muy bien, y el gran nivel de pobreza de otros sectores, ¿no? Es lo que genera, es la raíz, es la fuente de todos los males. Claramente ahí no hay bien común. Bien. Y de ahí deriva el Papa también la clave de que una paz que no surja del desarrollo integral de todos, bien común, no será una paz. No existe esa paz de algunos en desmedro de otros, sino tiene que ser una paz de todos, integral, justamente. De ahí el segundo tema que plantea el Papa, del bien común y la paz social. Inclusión de los pobres y paz social son las dos claves sociales en la evangelización para Francisco desde hace 10 años. ¿Sí? La paz social no se la puede entender como una ausencia simplemente de violencia, donde un sector se impone sobre otro, o que simplemente una paz que es tranquilizar a los pobres para beneficio y provecho propio de otro sector. Y tampoco la paz se reduce a una ausencia de guerra, sino que la paz es algo mucho más y tiene que ver con la inclusión social y con atacar la desigualdad social y económica. Y tiene que ver con un desarrollo integral de todos. Volvemos al bien común y volvemos a una mejor política para promover ese desarrollo integral de todos, donde prime la dignidad de la persona y el bien común.
por encima de la tranquilidad de cualquiera o de la paz de algunos. Y de ahí están estos 4 principios que lo habremos escuchado enormemente: el tiempo es superior al espacio, generar procesos, no ocupar espacios de gobierno, de poder, sino generar procesos, eso es lo fundamental. La realidad es más importante que la idea, no tocar la realidad y desde ahí responder, y no quedarnos en discusiones estériles, ideológicas de un lado y de otro, o de un sector y de otro sector, discusiones eternas, sino ir al encuentro de las situaciones. La unidad prevalece sobre el conflicto. Conflictos va a haber siempre, en cualquier espacio, también eclesial, también social, también político, pero tiene que prevalecer la unidad, el sentido de cuerpo, el sentido de pueblo, de pertenencia, aunque eso es difícil y exige un constante trabajo, y el todo es superior a la parte. El bien común es más importante que el bien personal, individual, aislado, desintegrado del conjunto. El bien del conjunto va a ser siempre en favor del bien personal. Y ahí está la tensión entre la visión de pueblo que tiene el Papa Francisco, con ciertos riesgos de derivación en populismos de cierto tipo, y la crítica, la tensión con el liberalismo como otra desviación de la libertad humana o de la centralidad del valor de la libertad humana. Y de ahí que entonces la evangelización implica un camino de diálogo. Para mí esta es una clave fundamental. La evangelización no es un camino de confrontación, de lucha, de cruzadas, sino de diálogo en la sociedad de hoy, en la sociedad plural de hoy. ¿Por qué? Porque Dios redime las relaciones sociales. Entonces tenemos que trabajar y dialogar con los demás. Capítulo 4 de Evangelii Gaudium, que me he detenido con más fuerza porque es clave para entender la propuesta del Papa sobre la buena política o la política mejor. Ya está aquí planteadas las claves políticas del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y sobre todo en este capítulo 4. Y de ahí pasa al capítulo 5 de Evangelizadores con Espíritu, donde afirma, entre otras cosas, como otra clave de la que dijimos al principio, que no sirve una espiritualidad mística sin un compromiso social y misionero, ni tampoco un compromiso social y de transformación social sin una transformación del corazón, o sea, del interior de la persona. Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. La proximidad, el buen samaritano, el entrar en contacto con las llagas de la sociedad, podríamos decir, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Esa pasión por Dios, esa búsqueda de unión y de intimidad con Dios o con Cristo, tiene que ir de la mano, o va de la mano, y es directamente proporcional con la pasión por el pueblo y con las situaciones que vive mi pueblo y mi sociedad o mi ciudad. Y no son dos cosas opuestas, sino, vuelvo a decir, complementarias, como la raíz y la copa del árbol. Más crece la raíz, más crece la copa del árbol. Más crece mi pasión por Cristo, más crece mi pasión por el pueblo y por transformar la sociedad y por volverla y por promover más el bien común y el desarrollo humano integral. Más promuevo el desarrollo humano integral de mi pueblo, más crece mi pasión y mi amor por Cristo y mi intimidad y mi unión con Cristo. Clave entonces en la espiritualidad del Papa Francisco y en la dimensión política, justamente por eso en el planteamiento de Francisco la evangelización y la espiritualidad cristiana tienen una dimensión política muy clara y social, evidente y muy fuerte. No es un extra, no es algo secundario, no es una alternativa esa mejor política, sino es parte del seguimiento y de ese discipulado misionero, sea la vocación que sea, obispo, sacerdote, religioso, religiosa, laico, etc. De ahí que deseamos, dice el Papa, integrarnos a fondo en la sociedad como cristianos, como discípulos misioneros. Compartimos la vida con todos,
escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades. Nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los que lloran, nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Justamente, la mejor política o la dimensión política del seguimiento a Cristo está en transformar el mundo, transformar la sociedad, buscar una sociedad alternativa, un mundo mejor, desde la opción cristiana y desde el seguimiento a Cristo, justamente por esa pasión por Cristo y pasión por el pueblo. Y entonces hace un diagnóstico Francisco en esa línea, dice: a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor, pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Se complica la vida al hacer ese acercamiento hacia los heridos, hacia los marginados, hacia los descartados del sistema, hacia quienes experimentan las consecuencias negativas del sistema actual, hacia esa fragilidad humana, pero ahí nos sentimos pueblo y ahí empezamos a construir el bien común. Bien, ese es el marco más grande, diríamos, de las claves del pontificado de Papa Francisco, que nos pueden ayudar a entender justamente mejor esto de una buena política o una mejor política. Como dije antes, abro aquí el espacio dejo de compartir y de diálogo por si hay algún aporte, comentario, para hacerlo un poco más interactivo en la medida de lo posible a este espacio. Muy bien, maestro Lucas, muchas gracias. Muy buena su ponencia y pues muy bien explicado todo lo de Fratelli Tutti y todo pues el pensamiento, ¿verdad?, del Papa Francisco, y bueno, muy ad hoc con lo que tratamos de hacer también aquí desde el Consejo Nacional de Laicos. Muchísimas gracias y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, si quiere abrir su micrófono o levantar la mano. Adelante, Héctor Ichelli. Buenas noches, amigo Lucas. Está muy interesante la exposición. Yo quisiera hacerte una pregunta un poco más concreta. Si bien el Evangelii Gaudium nos especifica muy claramente los pasos, los principios de la política excelente, sin embargo, nos hace falta la referencia de la mala política para poder aterrizar y compenetrarnos en lo que nos pide el Papa, meternos a la periferia de la política real. Nos urge a nosotros los laicos insertarnos, adherirnos a la miseria humana, a la miseria de la periferia, a la miseria de la sociedad que ahorita está lastimada. Por ejemplo, algo muy claro, Acapulco ahorita. ¿Cómo impactar, cómo penetrar con una buena política ante una mala y pésima política? ¿Cómo podemos contrastarla? ¿Cómo podemos avanzar de una manera quizás no agigantado a pasos, pero sí seguros, firmes, de que vamos bien? Bien, sí, eso va a ir surgiendo en las próximas exposiciones. Cuando entremos en el tema de la mejor política en ese capítulo, el Papa deja claramente algunas observaciones sobre ciertos riesgos, tanto del liberalismo como del populismo, porque son las dos claves que él utiliza para leer el ámbito social hoy en día, que puede ir más allá de derechas o izquierdas o ciertas conceptualizaciones que puede que ya no respondan a la realidad social. Yo diría que la mala política, en términos de Francisco, y lo veremos, es la que genera sectarismos, individualismos, clientelismo, etcétera, ¿no? No son cosas nuevas. Y la buena política, la mejor política, es la que reconstruye el tejido social, que no está solo
o que no es solo responsabilidad de los políticos, sino de todo ciudadano y claramente en ese sentido también de todo cristiano comprometido en su espacio, ¿no? Diciéndolo en términos de Francisco, para ir a lo de Acapulco, yo diría, de nada sirve seguir viendo el partido desde la tribuna y comentándolo. El escenario y comentándolo desde la tribuna, hay que bajar a jugar el partido en la cancha y hay que, bueno, embarrarse en esas situaciones y en esos contextos, generando tejido social, generando alternativas frente a la dinámica del gobierno de turno, o ciertos funcionamientos de grupos, de sectores, de politización de las acciones y etcétera, que puede pasar con unos, con otros, ¿no? Cómo se genera un trabajo conjunto con otros por el bien común, ¿no? No tanto quedándose en el análisis, en la crítica, sino, repito, entrando en este caso puntual y etcétera, que puede llegar a ser, y a veces algunos tendrán la fuerza, el tiempo y la energía para comprometerse en este ámbito concreto, ¿no? Que después son ámbitos de largo alcance, porque no es solo ir ahora y dar asistencia y esa solidaridad momentánea como la del terremoto, sino cómo generas vínculos de fraternidad con los demás y con los distintos y con los diferentes y cómo trabajas para regenerar en este caso un contexto que no es solo Acapulco, además, yo diría es Guerrero para empezar, porque eso ya está politizado y mediatizado por ciertos medios, ¿no? Porque sí, es la ciudad de Acapulco, pero hay otras partes del estado que son mucho más pobres que Acapulco y que están peor todavía. Pero bueno, eso como para bajar una respuesta así más concreta, si se quiere. Sí, fíjese que el próximo martes nosotros tenemos la reunión de laico con todos los movimientos del estado. Soy de Villahermosa, Tabasco. Uno de los puntos que vamos para la reunión es precisamente la cooperación a través de Cáritas, de lo que se está haciendo en todas las diócesis. Y hay puntos encontrados tanto en los mismos asesores como en los mismos vicarios de los movimientos, en cómo bajar con certeza ante tanto chisme y tantas redes, que si sí se puede, que si no se puede, que si está bloqueado, que si lo va a entregar la Sedena, que si lo va a entregar. O sea, cómo poder hacer conciencia en las personas que lo que vas a dar, lo vas a dar con un espíritu de esperanza y de desprendimiento, y órale, Dios es el que va a decir a quién le va a llegar. O sea, y olvidémonos si va a ser a través de fulano y mengano, ¿no? Pero la cosa es meterse en la cancha. Si no, ni nos batimos el lodo, ni metemos un gol. Entonces eso creo que sería lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, bueno, a veces respondemos a grandes fenómenos como estos, y después nos olvidamos de los cotidianos y demás en nuestros espacios. O sea, la solidaridad es un trabajo lento también, ¿no? Vuelvo a decir lo del Papa de generar procesos y demás de transformación, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Muy No sé bien. si hay algo más. ¿Alguien más? Si alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta. Pues a mí me llamó mucho la atención la parte donde hablabas de hacer las cosas con pasión. Yo creo que eso es lo que le ha faltado mucho a los laicos, que hacemos las cosas a como podemos, a cuando queremos, pero no le metemos esa pasión y ese compromiso de cristiano de poder hacerlo por el prójimo y por el bien común. Yo creo que siempre esto ha afectado en algo y posiblemente tal vez algunas culturas o ideologías que ahorita están llegando mucho provocan ese tipo de distanciamiento. Y una de las cosas que yo vi más marcada en la pasada elección presidencial fue la falta de participación de los laicos
en las votaciones. O sea, como que ya están tomando las cosas de una manera muy light y eso puede poner en riesgo un país. Entonces yo creo que esa pasión es lo que hace falta. Me gustó mucho esa parte que comentaste. Sí. Yo creo que el desafío ahí es ver que el encuentro con Jesucristo es un encuentro que se da no solo en el ámbito litúrgico y espiritual, como entendemos a veces lo espiritual de ciertos espacios o prácticas y demás, sino justamente en la dinámica del buen samaritano, ¿no? O sea, hay un texto, un icono en el pontificado de Francisco, se puede discutir siempre todas estas cosas, de hecho hay cardenales que discuten a Francisco, así que es el buen samaritano, es un texto, la iglesia samaritana en salida, el samaritano en Fratelli Tutti que coloca como el icono del diálogo con todos y de ir a buscar al herido y etcétera. Esa es la clave y eso significa que me encuentro con Cristo en la sociedad y en medio del mundo y en medio de las situaciones y de los efectos de la violencia. El buen samaritano va al encuentro de un herido, fruto de la violencia de otra persona y de una violencia que podría hasta llegar a ser estructural en esa época también. Eh, por lo tanto, es un texto que todavía, bueno, se le podría sacar mucho más elementos también a nivel de espiritualidad, ¿no? Y que es clave para comprenderlo, ¿no? Por eso yo empecé con Evangelii Gaudium para hablar justamente de esta centralidad o de la dimensión social en la evangelización, que creo que es un ámbito que el laico no puede evadir, porque es parte de su identidad laical, justamente. El sacerdote puede ser que sí esté como el sacerdote en la parábola del buen samaritano, destinado a tener que ir al templo y lo tiene programado y está bien porque es su ámbito de prioritario, por decirlo así, pero el laico no, justamente es el ámbito secular, ¿no? Es ahí donde experimenta a Dios. No solo, pero sí donde lo tiene que experimentar y tiene que aprender a experimentarlo a Dios. De lo contrario, se vuelve un ámbito secundario, optativo, y pierde justamente todo ese arraigo o esa dimensión de transformación social, ¿no? Muy bien, Muy gracias. bien. Muchas gracias, maestro. Víctor Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor Lucas. Primero, antes que nada, una felicitación por la magnífica exposición que usted ha hecho de un tema bien complejo, que además nos cuesta en general entender mucho al Papa Francisco, porque toca puntos que normalmente no se tocaban. O sea, el concepto del nosotros, dejar las individualidades, hacer del evangelio y del ser cristiano un compromiso individual, pero además social, que es un tema que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, porque nos hemos educado de una forma individualista, nos hemos educado en una religión que es muy ritualista, hemos, hemos desaprovechado la herencia judaica del Antiguo Testamento y el concepto del Génesis, de lo que significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios, los conceptos que refieren a la trascendencia del ser, a la inteligencia, la voluntad, la conciencia, que somos seres relacionales y por lo tanto solo nos podemos comprender en un nosotros y somos seres que estamos llamados a trascender, porque como decía San Agustín, venimos de Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que regresemos a Él, ¿no? Y cuando el Papa habla de estos conceptos, muchas veces se le ataca y se le considera que sus posturas son, hablando en términos ideológicos, posturas de izquierda, porque a veces no encuadran con los conceptos antropológicos e económicos que tenemos, o sea, que hemos heredado. Y la verdad es que el Papa nos quiere decir, despertemos, o sea, porque nadie se salva solo. Y lejos
tener un concepto, vamos a decir, teológico y antropológico, judeo-cristiano correcto, tenemos un concepto individualista, que además tenemos como una nación en desarrollo, vamos a decir, tenemos un colonialismo ideológico que habla el Papa también. O sea, tenemos una gran dependencia cultural y fenómenos de comunicaciones de cultura norteamericana. Y entre eso y nuestra historia de errores, tradiciones políticas y todo, se nos juntan y a veces no sabemos quiénes somos como pueblo. Entonces, por eso, lo que usted menciona es muy importante. Hay que volver a las bases del concepto de persona, el concepto antropológico de persona. O sea, qué es el ser humano para el verdadero pensamiento cristiano, ¿no? El verdadero pensamiento, para liberar nuestras propias potencialidades. O sea, creo yo que venimos de una herencia de una enseñanza religiosa que es espiritista, como usted lo mencionó. O sea, vamos a decir que muchas veces pone el énfasis en lo religioso, pero se olvida de lo material. Mientras lo tengamos, pues es a todo dar. Pero cuando nos falta, o sea, vemos, o sea, la incongruencia de nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, felicidades, doctor, y bueno, creo que usted toca uno de los puntos centrales del Papa Francisco al hablar de los 4 puntos, ¿no? Vamos a decir, primero es el tiempo y después el lugar. Primero es la unidad y después son las diferencias. No recuerdo ahorita los otros 2, pero creo que toca usted puntos muy importantes para como, 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 como pueblos latinoamericanos y como miembros de una iglesia pues que necesita salir de conceptos que no le ayudan, como es la clericalidad, que para todo metemos a los señores curas, o sea, aunque muchas veces no les toque y no sepan o no directamente no estén involucrados en los temas, ¿no? Entonces, esos eran mis comentarios. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien, si no seguimos, y Ujú. así entramos un poco más en materia después de esta pantallazo general que me parece importante. Cuadro general de Fratelli Tutti para hablar luego de ahí en la política, la mejor política. Para mí la clave de Fratelli Tutti, no sé si es un documento que habrán leído o no, es hay un mundo cerrado o hay personas y grupos cerrados y hay personas y grupos abiertos. Esa es la clave de Fratelli Tutti para mí. Dicho en términos más técnicos, si queremos decirlo así, es cómo nos relacionamos con la alteridad o con el diferente. Y para el Papa, el gran tema social del mundo de hoy es que hay muchos sectores, también cristianos, también católicos, que plantean el mundo desde una lógica cerrada y no de una lógica abierta de diálogo. De ahí el título Fratelli Tutti, o sea, hermanos todos, y si nos consideramos todos hermanos, hijos de un solo Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, si partimos de esa interconexión de que todo está en relación con todo y todos dependemos unos de otros, cambia la visión de la sociedad y del mundo y tenemos que estar abiertos para dialogar con los demás, por más distintos que sean. Esa es la clave de Fratelli Tutti. Por lo tanto, diálogo, búsqueda de consensos, acuerdos, respeto de la alteridad del otro, reconocimiento del otro, etc. Y eso ya es bien común, justamente, y política. Bueno, estas son las constantes que las dejo ahí del pontificado, ¿no? Entre Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti, que tiene mucho de conexión, no son mundos distorsionados, o sea, mundos separados. ¿Cuál es el posible núcleo de la encíclica Fratelli Tutti? Que es donde sale el tema político con más fuerza en Papa Francisco, aunque Laudato Si tiene mucho de político también y no es solo una encíclica verde,
de paz y amor y de ecología, sino es ecología integral, transformación personal, escuchar el grito del pobre y escuchar el grito de la tierra que van conjunto, por lo tanto ya es una encíclica con un tinte sumamente social y de bien común, no solo bien común social humano, sino bien común planetario, ¿no? Ahí está la novedad del bien común ambiental también, pero bueno, no voy a entrar en todo ese tema. Dice el Papa Francisco, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe, atentos, por su fe, cristiana, musulmana, judía, etc., para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas o racistas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. Diferentes de cualquier tipo, diferencia cultural, generacional, sexual, género, cultural, bueno. La fe, con el humanismo que encierra, la fe cristiana, debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Y atento, que se insinúan en grupos autorizados por la fe para ser cerrados y fundamentalistas. Por ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción de la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Bien, ya eso estaba presente en Evangelii Gaudium como lo mostré. La dimensión social del cristianismo es fundamental, no es un accesorio para Francisco. No es lo único y primordial y no es una ONG de la iglesia, tampoco en Francisco eso. Pasión con Cristo, pasión con el pueblo van de la mano, ¿no? Aquí está la clave para mí para leer la encíclica Fratelli Tutti, cómo nos relacionamos con el otro y con el diferente. Y eso no es solo los políticos, sino cada uno de nosotros. Y desde ahí ya generamos o no generamos retejido social y promovemos el bien común y generamos una mejor política. De ahí surge que este servicio al bien común, la política es el servicio al bien común, es el amor de los amores, porque es un amor no solo personalizado a una persona, sino es un amor que puede generar estructuras nuevas, estructuras económicas, políticas, culturales, etc. El servicio común desde un corazón abierto a los excluidos y al mundo, no desde un corazón cerrado al diferente, o a los otros sectores, o a las otras naciones, o a las otras civilizaciones, al servicio de la fraternidad universal, eso es lo que propone Fratelli Tutti justamente, por medio del reconocimiento y el diálogo, reconocer que el otro es diferente y se va a mantener diferente, y que no lo voy a meter en mi visión del mundo, sino que tendrá visiones distintas y podemos llegar a acuerdos, y de ahí la importancia fundamental del diálogo. Por eso la evangelización es dialogar. ¿Para qué? Para fortalecer la amistad social o el tejido social, no solo la amistad interpersonal, sino la amistad social, y caminos de reencuentro y de reconciliación contra la violencia, justamente. De ahí, la clave en Fratelli Tutti de este corazón abierto a los excluidos y al mundo la da el buen samaritano, que va al encuentro de la alteridad, del otro, de la otra. ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el otro, con la otra? Como un delincuente. Esos son los 5 actores en la parábola del buen samaritano. A veces nosotros nos relacionamos como delincuentes frente al otro y lo herimos, o lo matamos, o nos aprovechamos del otro, o usufructuamos del otro distinto. A veces somos indiferentes, como el sacerdote y el levita frente al otro, frente al diferente. Social, cultural, diferente política, de visión política, de género, bueno, podemos incluir un montón de diferencias. Somos indiferentes, seguimos nuestra vida y vivimos en nuestra burbuja. A veces podemos ser víctimas, como es justamente el herido. ¿Sí? Somos la víctima y somos los excluidos y los marginados y los heridos por el sistema o por otros. No somos el delincuente, no somos indiferentes, sino justamente la víctima. A veces somos el samaritano, que vamos al encuentro de ese diferente, el migrante, el pobre, el excluido, bueno, tantas otras cosas. Y a veces somos el hospedero, que
de rebote logramos hacer un buen acto o acogemos a esa persona que nos las traen otros y también hacemos una buena obra, diríamos, de caridad y de caridad social. Esto ya sería una pregunta sobre la buena política. La mala política hace del otro una víctima o no le interesa o lo utiliza y lo instrumentaliza para sus intereses. O es el delincuente que termina discriminando más y marginando más al otro y al diferente. Bien, pregunta ya para ubicarnos. Desde ahí surge justamente un corazón abierto y una transformación y una acción política desde abajo y de a uno, desde los rincones del mundo. No esperar los grandes cambios desde arriba hacia abajo, sino el tejido social, reconstruir el tejido social, las interrelaciones con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi lugar de espacios en el trabajo pastoral. Hacernos cargo de la realidad del otro, de los demás, sin miedo, ¿no?, al dolor o a la impotencia. Buscar a los demás, ¿sí? Y dice el Papa, no hagamos esto solos. Aquí está de nuevo la clave de la falta de compromiso comunitario. Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de las pequeñas individualidades. Clave fundamental el nosotros en Francisco, como acababan de subrayarlo. Corazón abierto a los excluidos y al mundo. Maestro, ya no lo escuchamos. No somos nosotros. No, se quedó congelado. Sí, sí, Ok, ya se desconectó. Vamos para que Ahorita va a entre entrar. de nuevo. Sí, Ok, muy bien. gracias. Me escribe el maestro Lucas, doctor, que se quedó sin luz. Lástima. Ah, caray. Qué lástima. Sí. Yo creo que esperamos un momentito, ¿no? A ver si regresa. Sí, Pues sí. sí, claro, con todo gusto. Mientras, si alguien quiere hacer algún comentario de lo que nos ha estado explicando el maestro, con todo gusto podemos aquí hacer un diálogo. Ujú. Ahora, aprovechando lo que decían de lo que ha pasado en Acapulco, ¿verdad? Pues sí tenemos que pues ser verdaderos solidarios con nuestros hermanos de Acapulco. Vamos a ver desde el Consejo Nacional qué podemos hacer. Los vamos a invitar luego a todos a hacer algo en conjunto en favor de nuestros hermanos de Acapulco. Ujú. Primero Dios. Y ahí Héctor Héctor, Richelli. adelante. Sí, yo quisiera comentar referente a lo que dice el maestro, ¿no? Que de la política buena y de la política mala. Yo, que esto decía hace ratito de cuáles eran los aspectos de la política mala. Y ahorita, como comentaba el maestro, decía la indiferencia. Ujú. Allá regresó el maestro. Es, Perdón que hubo un corte de luz. después seguimos.
Sí, sí. No se Sí, preocupe, maestro. sí. Estábamos terminando de escuchar nada más a Chely. Chely, Si quieres sí, terminar, y ahorita terminar, sigue el Chely. maestro. Sí. Hablaba de la fraternidad, de la política mala. Yo le decía de la indiferencia, ¿no? Que ahorita no podemos ser indiferentes como católicos, como laicos. Sabemos que no podemos estar cerca de ellos, pero sí podemos nosotros mostrarles nuestro amor, nuestro cariño, no nada más en forma material, sino también espiritual. Hacer muchísima oración por ellos, hacer mucho rosario y pedirle a Dios que que les dé a ellos la fortaleza de aceptar lo que están viviendo en estos momentos. Y nosotros estar unidos a través de la oración, y también esto no se va a terminar en un mes ni en 2 meses. Ellos van a seguir necesitando alimentos, no tienen manera de trabajar, no tienen un techo, no tienen nada. Entonces, de nosotros va a depender El turismo. que ellos puedan salir adelante mientras todo esto se restablece a la normalidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues adelante, maestro. Adelante, maestro. Sí, gracias. Creo que es muy importante lo que estaban diciendo de no la simple, a veces la solidaridad, lo que dije antes, ¿no? Es el momento y la acción puntual, cuando en realidad la invitación a veces es también a un trabajo más largo y arduo, ¿no? Y va con esto justamente de la fraternidad universal. O sea, que el Papa nos invita, dice, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos se podrá interpretar la realidad, ¿sí? Una persona. Por lo tanto, esta clave para mí es importante, ¿no? Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura. O sea, el diálogo con el otro, con el diferente, también en el espacio político. Por más diferencia que sea, puedo ser del partido anaranjado y del partido verde, pero tenemos que llegar a un encuentro, a un diálogo, a un espacio de tratar de entender el mundo como lo entiende el otro, las posturas del otro, me ayuda a reconocer mejor mi especificidad, a reconocerme mejor en mí, mis posibilidades, riquezas y etc. Aquí, esta es una de las claves de la buena política o de la mejor política de Francisco. No para echarle en cara a los otros que lo hacen mal, sino para preguntarnos cómo lo hacemos nosotros y cuánto generamos esos espacios de interrelación y de confrontación con la diversidad. Reconociendo que un católico puede hacer un discernimiento profundo, sincero, y que en ese discernimiento profundo y sincero puede adherirse a un partido político distinto al que yo, haciendo también un discernimiento profundo y sincero, me adhiero a otro partido político para construir el bien común. No hay el único partido católico del bien común. Atentos. Para eso vayan a leer Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, número 44. Es clarísimo cómo lo expresa ya el Concilio Vaticano II. Y si hay algo que la Iglesia aprendió después del concilio también y demás, y con mucho dolor y golpes, es que los partidos políticos católicos no es una solución. Y eso se podría discutir y dialogar después si se quiere, ¿no? Sino es los católicos que entran en las distintas instancias sociales y políticas para construir el bien común, que es una lógica totalmente distinta. De ahí entonces este servicio a la fraternidad universal, asumiendo que la sociedad mundial es mucho más que la comunión que existe entre distintos países, y es dependencia de unos con otros, y que los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Necesito de los demás. Estamos interrelacionados y somos interdependientes. Si hay algo que la pandemia nos dejó en claro, es eso. Y por lo tanto también de aquellos que piensan distintos en ciertos ámbitos y en ciertas visiones del mundo, o en ciertas temáticas, pero que pueden encontrar puntos de encuentro en otros. De ahí surge la importancia del reconocimiento y del diálogo. Ay, perdón.
reconocer al otro, el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Estos son citas textuales, de Fratelli Tutti. El hábito de reconocer al otro que puede ser distinto y va a ser distinto. La gestión a partir de ese reconocimiento de un pacto social, de acuerdo para trabajar en ciertos temas. Y evitar esa violencia solapada de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando perjudican nuestros propios intereses esos diferentes. Entonces ya no se piensa en el bien común. De ahí sale, el Papa expresa cinco más verbos de cómo acercarse al otro. Acercarse, expresarse mutuamente, escucharse, mirarse, conocerse, comprenderse y llegar a puntos de contacto. Sería toda una metodología de diálogo y de acercamiento que no la desarrollo ahora, pero que me parecen las claves de una política o de una mejor política o de una buena política. No la polarización, no la descalificación, no el distanciamiento, sino todo lo contrario. Y de ahí la capacidad del Papa Francisco, con todos sus límites y sus errores también, de encontrarse con políticos de un sector, de otro sector, de tratar de generar puntos de encuentro, etcétera, con muchas críticas que se le ha hecho tantas veces, etcétera, pero desde su visión, este amplio diálogo a 360 grados, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el diálogo es el camino más adecuado en una sociedad pluralista. Porque la sociedad no va a ser homogénea y todos vamos a pensar igual, sino cada vez hay mayor diversidad de pensamiento, de posturas y de opciones, y entonces tenemos que aprender como cristianos a dialogar siempre más. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos, a posibles verdades elementales que deben ser sostenidas y mantenidas. Pocas, pero concretas, y desde ahí generar una construcción social, programas comunes, etcétera, políticas de Estado que son dificilísimas en nuestros países latinoamericanos porque cada partido que llega, todo lo que hizo el anterior está mal y yo empiezo de cero. En cada presidencia y cada municipio sucede lo mismo. También sucede entre nosotros muchas veces dentro del ámbito eclesial. Llegamos a una función de servicio y todo lo que hizo el párroco anterior nos sirve, todo lo que hizo la directiva anterior nos sirve. Nosotros lo renovamos todo, nosotros somos el Mesías Salvador. Eso sucede en ámbitos eclesiales y políticos muchas veces. Y eso no es la buena política. Y de ahí el último tema, ser artesanos de la paz. Desde ahí generar paz. Desde esa política que reteje los vínculos sociales. Y de ahí podemos ir al tema de la mejor política entonces. La mejor política, ¿de dónde brota? De la conciencia de fraternidad humana. De la conciencia de interdependencia. De la conciencia de que nos necesitamos unos a otros. De la conciencia de que nos salvamos juntos y no solos. Y desde ahí, esto es la fuente de la amistad social. ¿Para qué? Para promover el bien común, no el bien del grupo, no del bien sectario, porque a veces podemos criticar lo que están haciendo otros y nosotros terminamos replicando el mismo funcionamiento, solo que en nuestro ámbito y desde nuestras pertenencias y vínculos sociales, eclesiales, religiosos, etc. La mejor política es la que está al servicio verdadero del bien común, o del verdadero bien común y de todos. Y de ahí entonces para el Papa, la clave es esta tensión entre populismo y liberalismo. Estos son los temas que el Papa trata en ese capítulo 5 de la mejor política. ¿Sí? Plantea esta tensión entre populismo y liberalismo, el poder internacional, que afecta a todos los ámbitos, la caridad social y política, como hay un amor social, que no es solo el amor interpersonal del buen samaritano que ayuda al herido, sino de ese empresario, de ese político, de ese actor social, que puede cambiar estructuras, que puede generar ámbitos organizacionales que generen y tiene un impacto mucho mayor. Por eso la política es el amor de los amores y tiene un impacto que puede generar. Construir un puente es amor al prójimo. Construir un programa para construir escuelas es amor al prójimo, como ayudar a un anciano, concretamente con víveres, o a un damnificado. Pero también puedo amar al prójimo haciendo construcciones más amplias, ¿no? O transformaciones más amplias.
Y esa es la política que se necesita, ese es el amor político, que es un amor efectivo, que se desvela por los excluidos y por los marginados, que integra y que reúne a las personas, que busca procesos, generar procesos, fecundidad más que éxitos y aplausos, que no necesita salir en las redes sociales, sino que trabaja desde abajo, retejiendo el tejido social y agrupando personas que quieren ayudar realmente más allá de sus pertenencias, de sus visiones del mundo, etc. Y no de seguir polarizando más, como a veces también entramos en la iglesia en esa lógica. Leo algunos textos y con esto termino, que nos pueden ayudar a entender la visión de la política del Papa Francisco. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Ambas formas tienen su riesgo para el Papa, las populistas y las liberales. ¿Sí? Y al final terminan despreciando ambos, de una manera u otra, a los pobres y a los excluidos, que es el punto de partida del Papa Francisco de cualquiera buena política, poner al centro los excluidos y los marginados. Los populistas los utilizan para sus provechos, los liberales los utilizan para generar más poder económico. Ambos equivocados para Francisco. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto, que tenga lugar para todos, sino cada uno se aprovecha e instrumentaliza al otro y al distinto y al diferente, y en este caso al excluido. De ahí surge que la pretensión, dice el Papa, de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. O sea, criticar el populismo para subrayar en extremo la libertad humana es caer en el liberalismo, y es excluir la noción de pueblo, y es excluir la noción del nosotros y comunitaria. Y dice el Papa, atento, ¿hay un populismo insano? Lo hay. Pero también atento al liberalismo insano que es el individualismo, que ya lo estamos experimentando. Hay que colocarse en el medio con la noción de pueblo, de nosotros. ¿Por qué? Porque si hacemos desaparecer esa noción de pueblo, que tiene un sentido positivo, vamos a eliminar incluso la democracia, que es el gobierno del pueblo. Justamente, ¿no? Y que es el mejor gobierno que tenemos, la mejor forma de gobierno que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, si no se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de individuos, se necesita la palabra pueblo, que por otra parte tiene un arraigo cristiano muy fuerte, judío y demás, del nosotros. No un nosotros comunista que anula las diferencias, etc., sino un nosotros al estilo trinitario, donde es un Dios uno, pero es un Dios trino, es un Dios de Pentecostés, que mantiene la unidad en la diversidad. Ese es el pueblo que tiene el Papa Francisco en la cabeza. Ese es el nosotros. No es el nosotros de todos somos iguales, todos pensamos iguales y todos salimos como artefactos todos igualitos de la máquina. No es ese el nosotros de Francisco. El nosotros de Francisco es el del poliedro, el de la unidad en la diversidad. De ahí entonces que subraya un insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo. Entonces es un populismo insano porque utiliza al pueblo para su provecho y para sus beneficios personales o de su sector o de su grupo. Hay grupos populistas que desfiguran la palabra de pueblo, no hablan de un verdadero pueblo, porque la verdadera categoría de pueblo es abierta, incluyente hacia todos, y no es un pueblo cerrado y utilizado para los provechos propios. Y otra de las degradaciones del liderazgo popular es el inmediatismo, que responde solo a exigencias de garantizar votos y aprobación y de permanecer en el poder, no de generar procesos de cambio, sino de ocupar espacios de poder. La clave que daba el Papa Francisco de las 4 claves para la acción social. Generar proceso y no ocupar espacios. Otra clave de discernimiento de los populismos o los liberalismos también, ¿no? Y puede haber populismos
diríamos de derecha y de izquierda, si queremos decirlo así. De ahí que el Papa comprende o propone que la categoría de pueblo es importante. ¿Por qué? Porque incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales. Y aquí vuelvo a Evangelii Gaudium y la crisis del compromiso comunitario. O sea, no vamos a salir del individualismo generando más individuos aislados, sino vamos a salir de ese individualismo generando una conciencia de pueblo o de nosotros. De ahí la importancia del pueblo, evitando el riesgo del populismo. Esa categoría de pueblo generalmente es rechazada por las visiones liberales, individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. ¿Sí? Es la ley del neoliberalismo. Si tú buscas tu provecho personal, etc., eso va a generar un desborde de crecimiento para los demás, ¿sí? Cosa que no es real. Pero bueno, el Papa entra en todo ese tema, aquí no entro ahora en ese tema. O sea, basta que pienses en ti, cada uno piensa, y eso va a ayudar al final a todos. No es real esa visión de la mano invisible. Y de ahí, entonces, que el liberalismo habla del respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común, sin una conciencia de nosotros. Y entonces se corre el riesgo justamente del individualismo. Entonces, de ahí que el Papa subraya que la política no tiene que someterse a la economía y no se puede justificar una economía sin política. O sea, no podemos cambiar las sociedades y mejorarla y administrar el Estado como si fuera simplemente una empresa. Si no, se necesita política, se necesita visión global, pensar en el bien común. Entonces, a veces sí, se necesita ciertos programas de promoción de los más marginados, etc. Al menos por un tiempo, etc. El Papa lo explica muy bien en Fratelli Tutti en ese capítulo, que no es que está a favor del asistencialismo eterno y demás, sino tener esa visión global y no solo mercantilista o económica, ¿no?, de la situación de una sociedad. Por lo tanto, necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando un diálogo interdisciplinario, afrontando los diversos aspectos de la crisis, social, cultural, religiosa, etc. Y de ahí esta sana política, o esta buena política, o esta mejor política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar las presiones e inercias viciosas. O sea, hay una política, para el Papa, una buena política es una que cambie ciertas formas de funcionar que no son simples culturales, ¿no? Clientelismo, bueno, corrupción, etcétera, etcétera. Y con esto voy terminando. Para Francisco se trata de reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integra a todos, porque esto no es una mera utopía, ¿sí? Entonces hay que trazar caminos eficaces que hagan realmente posible eso. Reconocernos como hermanos y trabajar la amistad social. Y en este sentido es fundamental el ejercicio de la caridad, del amor al prójimo. Una persona, lo que decía antes, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, que es la caridad política o el amor político. ¿Sí? Porque juntándome con otros puedo hacer redes y puedo transformar la sociedad de una manera mucho más fuerte y estoy amando también. Y el amor no es solo el amor al prójimo, dando una limosna o rezando por el otro, etcétera, sino generando redes, yendo al encuentro de este desastre y etcétera junto con otros y transformando ese espacio para generar procesos por el bien común. Y entonces eso es amor también, y eso es caridad, y eso es caritas. No solo el asistencialismo de cierta caritas muchas veces, ¿no? Por lo tanto, dice el Papa, se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Ahí está el punto para mí principal de esa buena política o de esa mejor política. Cómo cultivamos
esas relaciones interpersonales a nivel social desde la caridad social. ¿Cómo vivimos nuestra caridad social? ¿O estamos disociados? Vivo en el ámbito social, cultural, político, económico, laboral, de una manera, y vivo después en mi ámbito individual, micro, de relaciones interpersonales de otra manera, y ahí sí entra el cristianismo y los valores cristianos, pero en el ámbito político, económico, empresarial, cultural, social, no entra los principios cristianos. A veces ese es uno de los grandes temas, esa esquizofrenia cristiana y muchas veces del laico. De ahí entonces que hay que rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común. ¿Por qué esto? Porque el amor político, justamente, o el amor cristiano no se expresa solo en las relaciones íntimas o cercanas, familiares, sociales, de amistad, sino en las macro relaciones, como son las relaciones sociales, económicas y políticas. ¿Por qué? Porque Dios redime también las relaciones sociales y no solo a la persona individual. Compendio de la doctrina social de la Iglesia que cita al principio en Evangelii Gaudium, que cita Francisco. Y es un compendio elaborado y promovido por San Juan Pablo II, para romper esa dicotomía entre los papas. Entonces esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. Nos hace amar el bien común y lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo de manera individualmente, sino grupalmente como pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno es persona cuando pertenece a un pueblo o a un nosotros o es expresión de una comunidad. Ahí está el concepto de persona, que no es el mismo concepto de individuo aislado, ¿sí? Pueblo y persona son términos correlativos o interrelacionados. Estas son las claves para promover, analizar, discernir una buena política o una mejor política en Papa Francisco, como dije al principio. El tema de pueblo, libertad y este amor político o esta caridad social que piensa en el bien común de todos, retejiendo el tejido social. Bien, perdón por la extensión, pero a veces el rodeo largo puede ayudar a comprender algunas expresiones de una manera un poco más contextualizada. No, pues muchas gracias, maestro Lucas. Pues la verdad es un tema muy, muy interesante y muy bien expuesto. Yo me quedaría ahí con el punto de que yo creo que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo una buena política, pues se relacionaba con toda la gente, se preocupaba por la gente, tenía diálogo con la gente, y yo creo que de ahí yo creo que debemos de no perder esa visión que él tenía y que de una manera ayudó a que la gente se hiciera discernimiento de las cosas que veía y que tenía que entender que había cosas malas y cosas buenas. Yo creo que por ahí, yo creo que me llevo eso y muy interesante todo lo que comentaste en esta segunda parte. No sé si alguien quiera hacer una pregunta o comentario. A ver, Víctor, por favor. Sí, yo preguntarte, Lucas, si puedes argumentar un poquito una especie de confusión que yo percibo en algunos grupos, porque en aras de mantener una integridad católica, me parece que se cierran y dicen que si no estamos unidos todos, pues entonces estamos lesionando la comunión en la iglesia. Este discurso de lesionar la comunión, si no vamos todos juntos, cerrados como grupo, me parece que en el ámbito social es exactamente lo contrario a lo que nos explicaste. Entonces, si pudieras decirnos un poquito tu visión sobre cómo entender la comunión, incluso en el ámbito político.
sé que ahorita ya diste las claves con concepto pueblo, etcétera, pero si pudieras ampliar un poquito cómo no hay contradicción y cómo sí hay una confusión en algunos grupos que, pretendiendo preservar la catolicidad más íntegra y pura, se cierran, y hay de aquel otro hermano que no esté con ellos porque entonces está lesionando la comunión. Y desafortunadamente esta mentalidad también promovida por algunos jerarcas de la iglesia. Sí, yo creo que eso es muy simple. Bueno, está fundamentado en Fratelli Tutti para mi gusto, ¿no? Y en la cita que empecé como clave de lectura de Fratelli Tutti. Mundo cerrado, mundo abierto. A mí me gusta esa clave del Papa Francisco, se puede discutir mucho, pero la clave de Francisco no es creyentes, no creyentes, sino mundo cerrado y mundo abierto. O capacidad de diálogo o capacidad de encierro y autorreferencialidad y defensa fundamentalista, ¿no? Y hay mucho fundamentalismo también dentro del cristianismo, no es solo fundamentalismo extremista islámico y demás, ¿no? En una sociedad pluralista como la que vamos viviendo y va a ser siempre más, creo que el rasgo distintivo de un cristiano es la capacidad de diálogo, sin por eso perder su identidad y sus valores, ¿no? Pero hay mucho de identidad cerrada, ¿no? Y no de identidad dialógica. Personalmente, si creo en Jesucristo y creo en un Dios trinitario, creo que el Dios trinitario me refleja una identidad dialógica y no una identidad cerrada, de un Dios absoluto y autorreferencial y cerrado, sino de diálogo que por amor, justamente por ese amor que hay del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desborda de amor creando el mundo e invitándonos, como hemos leído en el texto de la liturgia de ayer, a ser hijos de Dios también nosotros o a ser dioses. Para mí esa es la clave de una actitud dialógica y abierta, con todos los riesgos que puede tener eso. Estoy de acuerdo, pero digo eso porque lo estoy fundamentando en mi visión cristiana de Dios, no lo estoy fundamentando en teorías sociológicas, culturales, sino teológicas, justamente. En la fidelidad al Dios trinitario, que es el Dios revelado en Jesucristo, considero que como cristianos, hay todo, no soy yo que estoy inventando esto, pero justamente la fidelidad a ese Dios es promover la comunión, y no la comunión en el sentido de cruzada. O sea, esa fue una experiencia de la cristiandad de una época, pero bajo códigos que no los podemos repetir hoy en día, ¿no? De la cristiandad de que nos unimos para estar contra de, o en contra, ¿no? No es esa comunión, sino una comunión al estilo de la sinodalidad, que es una comunión abierta a la diferencia, abierta a la confrontación, abierta a la disidencia, pero abierta, no compacta para luchar contra unos u otros, ¿no? Porque en el fondo esa confrontación, desde mi punto de vista, es la que genera mucha violencia implícita. Hoy genera más distancias. Y por lo tanto, cuando queremos generar paz y defender cosas, estamos generando más violencia y más fragmentación todavía. Que la otra vía es simple y fácil, la del diálogo, no, es dificilísima y exige un arte. El arte de los artesanos de paz, el arte de las pequeñas cosas, el arte del reconocimiento del otro. Bueno, y ahí está, yo creo, una de las grandes conversiones del cristiano y del católico hoy en día, ¿no? Gracias, Lucas. Para quien quiera transitarla o atravesarla, ¿no? Y no es fácil, para nada. Pues a nosotros nos ha tocado mucho oír ya desde hace tiempo para acá lo que viene siendo el diálogo interreligioso. Y yo creo que esta es esa apertura de buscar el bien común con otras religiones y llegar a acuerdos, porque todos tenemos un mismo fin, de alguna manera, aunque no seamos de la misma religión,
pero creo que por ahí pudiera ser también una referencia de estos caminos de la Fratelli Tutti. Aquí hay una pregunta de Héctor Richelli. Sí, nada más una pregunta aquí para Lucas, muy personalizada. En dos, tres palabras, ¿cuál fue el éxito del nuevo presidente de Argentina que ya casi gana con el 80% de católico y el 90% de presbiteriano, evangélico y todo? ¿Cuál fue el éxito para poder alcanzar el puntaje, estar arriba en las elecciones? Del presidente argentino, bueno, todavía Argentina está en el proceso electoral, ¿no? Pero ya está arriba, ya ganó la primaria. No está dicho, bueno, habrá que ver, es un escenario complejo todavía, Ok, de lo que yo ok. lo sigo al menos, ¿eh? No creo, yo no daría la firma de que haya ganado la elección Massa porque ganó la primera vuelta, ¿eh? Ok, Al menos lo que dicen varios analistas políticos, no es tan así. ok, Y gracias. bueno, y el tema argentino es un tema político muy sui generis, porque es el tema del peronismo y el peronismo no es... Bueno, el peronismo, hay mucha influencia en el pensamiento del Papa Francisco también sobre el peronismo y el pueblo, pero el peronismo no es, a ver cómo decirlo, dentro del peronismo hay facciones neoliberales, por decirlo en términos económicos, y otros más estatistas, entonces es un complejo agarrado muy, sí, eh, difícil de comprensión fácil, ¿no? O sea, porque en el mismo grupo político hay tendencias muy distintas de cómo gestionar la economía y el Estado también o ciertas cosas, ¿no? Bajo un registro común sí, de escucha y de adhesión al pueblo, pero para decirlo, ustedes que tienen más años que yo, creo algunos, Menem fue peronista y aplicó las políticas de privatización más fuertes y profundas en Argentina, ¿no? Así como Cristina Kirchner fue peronista también, con otra tendencia y otra línea de gobierno totalmente distinta. Y Papa Francisco, que uno diría, o muchos lo catalogan como peronista, con quien más se peleó más se distanció fue con Cristina Kirchner en su momento, ¿no? Sí. A pesar de ciertas posiciones que hubo después y demás, ¿no? De acercamiento de parte de ella para utilización del Papa y bueno, toda una serie de elementos, ¿no? Ahí empezamos a hilar fino, de tener que bajar a temas más concretos y demás, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestro. Aquí una pregunta de Víctor. Yo quisiera aprovechar, aunque ya el tiempo está encima, tengo una idea, la propongo y eso también da pauta a una pregunta. Yo creo que el Consejo Nacional de Laicos, como Consejo Nacional de Laicos, necesitamos hacer una alianza estratégica con el centro universitario que tú diriges, con Sofía, y trabajar juntos. Entonces, como idea, la soltamos y la vamos madurando, pero ¿por qué no aprovechamos tu presencia y nos platicas brevemente qué es Sofía, dónde está, qué hace, a qué se dedica? Porque creo que puede haber ahí vínculos que podemos estrechar de forma natural y que, aprovechando que estás aquí tú como el director, creo que eres, pues vale la pena que te conozcamos un poquito más. Bueno, dos palabras, no me gusta hacer publicidad, sí, el Instituto Universitario Sofía surge como una expresión del carisma de la unidad. El carisma del movimiento de los focolares es justamente el carisma de la unidad, que todos sean uno, por eso insisto tal vez tanto en el diálogo, que es el diálogo interreligioso, pero es el diálogo ecuménico, pero es el diálogo sociocultural también con todas las tendencias y demás, es el diálogo con personas no creyentes, es el diálogo al interior de la iglesia, un proceso de Juntos por México, que se ha hecho aquí en México, promovido en algunas instancias por el movimiento. Y el Instituto Universitario Sofía lo que plantea es una formación, es muy básico, es muy pequeño, etcétera, con una aprobación pontificia, ¿no? No es una universidad pontificia, es un instituto
pero plantea o promueve justamente Sofía, una sabiduría que va más allá de las culturas, de las disciplinas, y es como esta apertura a la sabiduría de Dios, ¿no? Aunque después hay personas o estudiantes que son creyentes, algunos confesionales, otros no, y demás. En Latinoamérica venimos haciendo un desarrollo. Este instituto concretamente tiene más de 15 años en una de nuestras ciudadelas o centros, cerca de Florencia, en Italia, y en Latinoamérica venimos ofreciendo distintos cursos de formación continua, donde promovemos principalmente un aprendizaje comunitario. Es posible pensar juntos, es más potente pensar juntos y reflexionar juntos. Entonces, bueno, clases, pero comunidades de aprendizaje y otros elementos. Y hemos abordado distintos temas como, bueno, acaba de terminar un curso sobre la paz, sobre artesanos de paz, con actores de distintas partes de Latinoamérica, otro sobre interculturalidad, otro sobre ecología integral, otro sobre liderazgo comunitarios, justamente, no liderazgo personal, individualista y del superhéroe, sino liderazgo de equipos, liderazgo de grupos, de comunidades, justamente desde una visión de la persona en relación, que somos más y generamos más bien común en la medida que trabajamos más juntos, justamente en una dinámica de la unidad en la diversidad, ¿no? Yo diría, aplicado a distintos ámbitos y claves. Eso, para decirlo así de manera, si quieren pueden buscar sofiaalc.com y les aparecerá ahí la página web con más información de los cursos y de nuestra propuesta de cómo potenciar esa sabiduría de los pueblos y esa sabiduría de Dios, en el fondo que se encuentra. Muy bien, pues muchas gracias, lo tomamos en cuenta. Y bueno, pues nos dejas mucha tarea porque nosotros ya venimos de una cultura individualista, como lo mencionaban, y si alguien no me cree, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes se toman una foto en grupo y ven la fotografía, al que buscan primero es a ti, no a los demás. Entonces traemos una cultura todavía que desarrollar, de interesarnos por los demás también. Pues muchas gracias, maestro Lucas. Pues quedamos pendientes, cualquier cosa a futuro, y agradecer mucho toda la participación y tu conferencia, ¿verdad? Muy Así bien. es. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por estas 4 conferencias de este ciclo, que pues con la del día de hoy del maestro Lucas terminamos por este año, y ya primeramente Dios en enero reanudaremos las conferencias si Dios quiere. Entonces, bueno, gracias a todos, Dios los bendiga, que descanse. Gracias a Víctor por todo el apoyo, Sí. y gracias en general a todos.